La eliminación del glifosato como herbicida en la producción agrícola, dicen los productores y productoras comerciales, que podría elevar 30% el costo de lo que tenemos todos los días en nuestras mesas. Mundo Ejecutivo presenta. Mi amigo Rogelio, dinero a debate. ¿Qué tema el que traemos ahora? Sí, definitivamente un decreto que desde enero pasado pues prohíbe o de alguna manera regula cómo se va a dar la importación del glifosato, un herbicida altamente utilizado en el campo mexicano, pues está ahorita en debate entre autoridades, grupos ecologistas y por supuesto productores, que son los que pues en el surco están todos los días. Y bueno, y que también nos incluye a nosotros los consumidores, no vaya a ser que paguemos de más. Pero quédese aquí en Dinero a Debate. Pues sí, mi estimado Rogelio, finalmente este tema del glifosato, este herbicida, es muy polémico y hay muchas voces y yo creo que todas tienen cierta valía y hay que ponerlas en la balanza porque lo de que está por medio es la alimentación de millones de mexicanos. Sí, por un lado, y también pues tener un conocimiento pues lo más cercano posible a los riesgos que tiene pues utilizar no solo el glifosato, sino otros herbicidas, claro, para lograr una agricultura sustentable, que a fin de cuentas es, digamos, que la aspiración no solo de México, sino de toda la humanidad. Es parte de la agenda mundial, ¿no? Por supuesto. Digo, de esta reunión que tuvo Joe Biden con el presidente López Obrador, pues el tema del combate al cambio climático y a los problemas de todo el efecto invernadero que estamos generando pasa necesariamente por la agricultura, por supuesto, ¿no? Necesariamente. Y por eso tenemos especial gusto en saludar a nuestros invitados que van a estar aquí en Dinero a Debate. Tenemos a David Soriano, él es el director de bioseguridad de Senacica y pues bueno, un especialista en el tema. También tenemos a Viridiana Lázaro, ella está representando en este tema aquí a Greenpeace, y tenemos a Juan Carlos Anaya, él es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias a los tres por estar participando aquí en Dinero a Debate. Vamos a ir poniendo los puntos sobre las IES, uno por uno. Ahora sí que escaladito vamos viendo cuál es la posición de cada uno de ustedes sobre el uso y la regulación que hoy ya se le impuso al glifosato y hacia dónde tendríamos que avanzar en una agenda de producción sustentable. David, pues coméntanos cuál, digamos, es el estatus de este análisis que lleva a cabo pues el gobierno federal a partir pues de una prohibición, de un decreto de prohibición que pues de manera gradual para el glifosato entra en vigor desde este año. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes, Mauricio, muy buenas tardes, Rogelio, y compañeros, muchas gracias. Y bueno, justo como lo mencionas, ¿no? En el 1 de diciembre sale un decreto, el decreto por el que se establecen acciones que deben realizarse en dependencias y entidades que integran la administración pública y federal en el ámbito de competencias para sustituir gradualmente uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato. En ese sentido, desde el sector, desde la Secretaría de Agricultura, al amparo de las competencias que tiene esta, el pasado 8 de febrero se conformó el Grupo Técnico de Agricultura para el análisis e implementación de este importante decreto. Este tiene dos objetivos principales. Uno es definir estrategias de acciones para disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso de importación de glifosato en la agricultura comercial, así como compartir información para el diseño, promoción e implementación de alternativas, que es uno de los puntos principales. Por otro lado, también este grupo tiene como objetivo establecer estrategias y acciones para contribuir a la suficiencia en el abasto de grano de maíz en la alimentación de los mexicanos y las mexicanas, en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país y en apoyo a la estrategia de maíz para México. Considerando estas materias y la competencia de la SADER, este grupo se integró con representantes de la SADER por parte del señor secretario Víctor Villalobos, del Senacica, donde recae la suplencia de la presidencia en el director en jefe, el doctor Javier Trujillo. También está integrado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, el Colegio de Postgraduados, el Centro de Investigaciones y Asistencias en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el CIATEG, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, y en primera instancia como representantes
de productores agropecuarios y agroindustriales, el Consejo Nacional Agropecuario. Esas son las acciones que ha iniciado la Secretaría de Agricultura para hacer este análisis y empezar a trabajar con estas estrategias y acciones que se establecen en los distintos artículos del decreto. Y de manera interinstitucional también se viene trabajando con las otras secretarías que tienen competencia en este tema y a las cuales también se les han dado ciertas tareas. Esto es lo que hemos empezado a realizar desde la Secretaría de Agricultura. ¿Qué te parece, Viridiana, estas labores que está haciendo Senacica, pues en base a un decreto, que ya lo comentaba Roger, ya establece una prohibición y un periodo de transición? Exactamente. La posición de los activistas por el medio ambiente, como ustedes de Greenpeace, ¿lo consideran que es adecuado, va lento? ¿Qué posición tienen? Pues nosotros como Greenpeace México, junto con la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y otras organizaciones, hemos luchado por más de 20 años para que se dé la prohibición del maíz transgénico y los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato, por lo que consideramos que el decreto es un gran paso en la dirección correcta para poder tener una agricultura sostenible y sustentable a favor del campo y de las agricultoras y los agricultores, porque recordemos que el glifosato desde el 2015 fue considerado como probable cancerígeno por el Centro de Investigaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, y es por eso que se deben tomar estas medidas importantísimas para proteger la salud de las agricultoras y los agricultores y también de nosotras, consumidoras y consumidores, pero también del medio ambiente, que es muy importante, como ya lo mencionabas. Sin un ambiente sano no podemos tener buena salud ni tampoco podemos tener una economía que progrese. Sí. Juan Carlos, desde tu punto de vista del lado de los productores, ¿cuál es la importancia del glifosato para el campo mexicano y esta prohibición, pues, qué impactos podría tener? Mira, nosotros hicimos un análisis del decreto que tomó por sorpresa al sector el 31 de diciembre, donde se prohíbe la importación de glifosato en un periodo de transición 2024, pero eso ya existe porque no se están dando permisos de importación y hay muchas quejas de productores porque todavía no hay los sustitutos asequibles, que ahorita lo que nos dice David es que apenas se está formando este grupo y con así. Creo que es importante atender la demanda de los productores con todas las medidas científicas que Viridiana nos señala, que hay que constatar ese daño que realmente cause cáncer, que es un aspecto que tendrán que ser analizado. Por otro aspecto, es el herbicida que más se utiliza para controlar las malezas, evitando que se produzcan determinadas proteínas que no son necesarias para el crecimiento del producto principal. Su uso es en los paquetes tecnológicos que evitan las malezas y aumentan la productividad del campo. Es el herbicida más utilizado en México, el 45% lo utiliza para presiembra, para que la producción del producto principal no sea dañado por las malezas. Es el que también en México 30 cultivos utilizan el glifosato, maíz el 34%, principalmente del sur-sureste, cítricos el 14%, sorgo el 11%, y así un montón de productos. Entonces la preocupación que tienen los productores es que esto puede causar, si no hay un sustituto y se evita, ¿por qué no se va a hacer con machetes? Porque es volver a la prehistoria. El glifosato lo que ha hecho que los productores incrementen sus ingresos en un 25-30%, porque eso permite la productividad. De acuerdo a esto, nosotros hicimos un estudio de todo el país, del sur-sureste, y vemos que no se va a acabar la agricultura sin glifosato, siempre y cuando haya sustitutos. Y de quitar el glifosato, lo que nosotros vemos en la cosecha de maíz, solamente de maíz, en el PB, es que se puedan perder 550,000 toneladas. Uy. Entonces, ahorita lo que señalan que mucho la política del gobierno es la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si regresamos ahorita a este tema, vamos a una pausa, regresamos al tema de la suficiencia o la autosuficiencia alimentaria, que quizás es el punto angular de toda esta discusión? Pues regresamos aquí a Dinero a Debate.
En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bueno, estamos otra vez en Dinero a Debate. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, nos estabas platicando antes de la pausa acerca de la importancia que tiene esto en materia de una política pública que es la autosuficiencia alimentaria. Después quisiéramos pasar con Viridiana y después con Alejandro. Con David Alexandro. Bueno, precisamente porque, pues ahora sí, si no hay maíz, no hay país, pero si no hay pipirín, pues tampoco hay país. Juan Carlos, a ver, continúa con este planteamiento. Sí, mira, de acuerdo a las estimaciones que hacemos quitando el glifosato, pues se pierde productividad en el campo. Y en el caso del primavera-verano, estamos estimando que la pérdida sería de 550,000 toneladas, que representan la producción de Hidalgo. Y en otoño-invierno, que es la región del noroeste del país, hablamos de una estimación de 165,000, que es lo que produce Tabasco. Y por último, los costos de producción se incrementarían de una forma sorprendente al productor. Hay un estudio de FIRA que habla de una pérdida de competitividad importante, y esto al bajar la producción, y si la política del maíz sin maíz no hay país, y el tema de la autosuficiencia, pues lo único que se está causando al no ver un sustituto que apoya a los productores, porque los productores yo no los veo muy de acuerdo en que se quite el glifosato, aumentaría los costos de producción y también se incrementarían las importaciones, y hay menos incentivos para incrementar la producción en México. Por supuesto. Recordemos que México solamente produce el 63% del maíz que consumimos y tenemos que importar más de 16 millones de toneladas porque no hemos logrado incrementar la producción de acuerdo a cómo se viene incrementando el consumo. No podemos hablar de discursos porque estamos afectando a la producción nacional, estamos hablando a los productores, y si no, pregunten a los productores si les quitan el glifosato, qué les está sucediendo, y aquí están los datos técnicos, pero también hay que ver los temas científicos. Sí, Viridiana, ¿cuál es la experiencia internacional en los países donde pues, se ha venido eliminando el glifosato, sobre todo en la producción de alimentos? ¿Cuál ha sido el impacto? Bueno, con respecto a lo que menciona Juan Carlos, que son varias aristas, sobre todo el tema de la autosuficiencia alimentaria, que me gustaría regresar a ello, pero a lo que mencionas a nivel internacional, pues México no es el único país que ha tomado esta decisión. También a esta decisión se suma Austria, que en 2019 prohibió el glifosato de manera total, también ciudades de Estados Unidos, de Argentina, de Canadá, Nueva Zelanda, y pueden listar a muchísimas otras que han prohibido el glifosato, y recientemente Alemania, ¿no?, que se suma a la prohibición del glifosato para 2023 junto con Francia. Entonces, no somos la única nación que está dando pasos hacia una producción más sostenible. Justamente nosotros creemos que este decreto abona a la soberanía y a la autosuficiencia alimentaria en México. Principalmente me gustaría mencionar que los rendimientos de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato no son significativamente mayores a sus equivalentes no transgénicos.
Hay varias experiencias documentadas en todo el país a pequeña, mediana y gran escala de productores que han hecho la transición hacia agriculturas ecológicas y han obtenido buenos resultados. Sí hay alternativas, por ejemplo, el CONACYT ya ha sacado un documento muy valioso en el que menciona diferentes alternativas que pueden ser, que es el manejo integrado de plagas, que es la combinación de diferentes técnicas que pueden ser culturales, químicas, incluso hasta físicas, ¿no? Como por ejemplo la utilización de bioinsumos, el utilizar el policultivo, que es una práctica que se lleva a cabo en la agroecología. En lugar de utilizar el monocultivo, se utiliza el policultivo, que es sembrar diferentes especies en una misma parcela y de esa manera el acahual que le llaman, ¿no? ¿Perdón? El acahual también le llaman así ese tipo de producción, ¿no? Sí, hay diferentes nombres para esta práctica: policultivo, asociación de cultivos, la milpa, por ejemplo. Y de esta manera las diferentes especies se asocian para repeler las plagas y de esta manera no se tienen que recurrir a herbicidas altamente peligrosos. Hay diferentes técnicas también, por ejemplo, uno de los casos que tenemos a mediana escala utilizan los microorganismos eficientes y así hay diferentes bioinsumos que se pueden utilizar con buenos resultados. Incluso este productor nos menciona que ha tenido un ahorro de hasta un 40% en la economía porque no tiene que gastar en agroquímicos, que al final también esto provoca un daño en el suelo. Y si miramos a largo plazo, los agroquímicos están dañando la microfauna que existe en el suelo, que al final esto va a provocar la erosión. Y con la erosión no solo afectas la productividad, sino que también provocas el cambio climático, porque hay que recordar que los suelos son grandes reservorios de carbono. Y al erosionarse están liberando ese carbono a la atmósfera y de esta manera se provoca el cambio climático. Y hay que mencionar que los agricultores y las agricultoras son las más susceptibles al cambio climático por el tema de las sequías y las inundaciones extremas. Vamos a preguntarle a David, como la parte de la autoridad de Senacica, que nos diga rápidamente en 2 minutos cómo se pueden combinar, o se está tratando de combinar ambos mundos, y regresamos con él después de la necesaria pausa que a ti tenemos que tomar. David, ¿cómo va a actuar la autoridad entre estos dos mundos, pensando en que la alimentación también en las grandes ciudades es muy demandante? Así es, mira, pues como tal la Secretaría busca impulsar una agricultura más responsable, sustentable, productiva, incluyente y trabaja de manera coordinada para dar cumplimiento a esto. Lo que mencionó hace un momento Viridiana es justo lo que busca hacer estos grupos de trabajo. Buscar cuáles alternativas son las que existen actualmente, considerando las diferentes tipos de agricultura que hay en todo el país, ¿no? No en todos lados puede funcionar lo mismo, tal vez en algunos lados sea funcional este tipo, en otros habrá que buscar otras alternativas, puede ser otro tipo de plaguicidas, de químicos que sean de baja toxicidad, que habrá que recordar que en México y el glifosato tiene uno de los niveles más bajos de toxicidad. Habrá que buscar otros que pudieran ser utilizables y que consideren también los costos y el beneficio para los agricultores. Entonces, este grupo, tanto el de la Secretaría de Agricultura como los grupos intersecretariales, buscarán todas este tipo de alternativas para poder dar cumplimiento y en un periodo de transición que está establecido al 31 de enero del 2024, se puedan otorgar este tipo de herramientas, de estrategias para no perder productividad, para que pueda ser utilizado de manera segura y en este sentido poder favorecer a la agricultura. Bueno, David, vamos a regresar contigo, vamos a una pausa, porque creo que estás poniendo un punto medular, coincides conmigo, mi estimado Roger, pues de la discusión en la productividad. Por supuesto, porque en el corto plazo hemos visto incrementos importantes en los precios de los alimentos con el ambiente COVID y bueno, a esto le sumas cambios que puede haber en el tema medioambiental, en la regulación, que podría en el muy corto plazo significar caídas en la producción. Y en aumento en los precios. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Dinero a Debate. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups,
mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Estamos de regreso aquí en Dinero a Debate. David Soriano nos comenta sobre pues este panel, esta mesa de trabajo que desde el gobierno federal se está instrumentando para buscar alternativas para sustituir el glifosato. Sin embargo, en el muy corto plazo, por un lado se suspenden los permisos para importar este producto y por otro lado tenemos la latencia de una menor producción que podría extenderse no solo al maíz, sino a otros cultivos. David, ¿cuál podría ser, digamos que en el corto plazo, una solución salomónica a este problema por demás complejo? Como lo mencionas, ¿no? es un tema complejo con muchas aristas también, como lo mencionó Viridiana, y uno de los puntos es este que te comentaba, ¿no? El decreto como tal no establece una prohibición de facto para el glifosato, más que para que el gobierno federal no lo utilice, pero en cuanto a los agricultores todavía lo pueden utilizar y va a ser una manera escalada cuando se ve disminuyendo esto. Entonces, actualmente lo pueden utilizar. Sabemos, como lo mencionó Juan Carlos, que es uno de los productos más utilizados por su versatilidad, pero también por su costo, dado que es un producto que perdió su patente desde el 2000. Hay producto que es económicamente muy accesible, barato, ¿no? Sí. Por lo cual eso también debe considerarse cuando se busquen alternativas. Y esto, sí, Juan Carlos, ¿qué representa en términos de costo el hecho de que se tenga que en un momento dado, tú decías en tu primera participación, pues que no se va a quitar, no se va a deshiervar a machetazos? ¿Esto cómo puede afectar en la ecuación de las grandes actividades pecuarias que se tienen, por ejemplo, en el noreste del país, donde la producción industrial, agroindustrial, pues es la que termina dándonos de comer en las grandes ciudades? ¿Esto lo tienen ustedes medido? Bueno, nosotros lo tenemos determinado. Ahí el tema es qué sustitutos se le va a dar con este grupo de trabajo y que está responsabilizado con CONACYT para encontrar una alternativa que permita al productor, uno, seguir manteniendo o aumentando su productividad y tener bajos costos. Uno de los problemas que tenemos en México es el tema de la productividad, porque realmente tenemos dos Méxicos. El México del maíz del autoconsumo, donde los productores usan sus variedades criollas y todo, que son muy aplausibles y todo, y es nuestra cultura, donde traemos rendimientos de 2-3 toneladas por hectárea, pero también México tiene una zona del centro y norte del país que son los grandes productores, donde usamos variedades híbridas. México no usa genéticamente modificado, no está permitido, que eso la ley no lo dice claramente porque está mal hecha esta ley. No estamos de acuerdo con la ley, no es precisa. Entonces, yo creo que sí la tienen que modificar. El día de hoy hay una reunión, según sé, por el secretario de Agricultura de Estados Unidos con México, y el gran tema es el glifosato y el maíz genéticamente modificado, que hay preocupación, porque México es gran importador de maíz de Estados Unidos y Brasil. Amarillo, ¿no? Y estos países producen maíz genéticamente modificado. Amarillo, si no me equivoco, Juan Carlos. Principalmente amarillo, y también importamos algo de blanco de Estados Unidos, como entre 1.600.000 toneladas. Y te quiero decir por último, Mauricio, que México del 2006 al 2020 ha aumentado su producción en un 44% y solamente la superficie en un 10%. O sea, se ha hecho un uso eficiente de la superficie, aumentando la productividad con variedades híbridas y utilizando herbicidas que permiten mantener esa productividad. Yo lo que digo es, hay que darle a los productores las herramientas y toda la ciencia para que sigan produciendo en forma eficiente, pero también sustentablemente y cuidando el tema ambiental. Yo creo que ningún productor ni nadie estamos de acuerdo en no cuidar el tema ambiental y sustentable, pero también hay que ver que el productor tiene que ser productivo y rentable porque de eso vive. Sí, Viridiana, nos comentabas hace un momento pues el tema de la soberanía alimentaria.
Sustituir el glifosato en el corto plazo, también estamos viendo que va a tener afectaciones en la producción del maíz. ¿Esto no podría aumentar esta dependencia que ya de por sí es altísima en las importaciones de este grano básico? Bueno, primero aclarar ese punto, el glifosato nos hace dependientes, porque muchas veces las malezas también pueden, las mal llamadas malezas, que son en realidad arbences, pueden generar dependencia a estos plaguicidas altamente peligrosos y se tienen que utilizar incluso dosis más altas o combinaciones de plaguicidas altamente peligrosos para poder erradicarlas. Aparte de que también las hace más vulnerables a las plagas. Por lo tanto, nos entramos en un círculo vicioso en el que se tienen que estar constantemente utilizando agroquímicos, que al final eso genera pues un costo ambiental, pero también un costo a los productores. En ese sentido, el dejar de utilizar glifosato nos devuelve esta soberanía alimentaria y esta capacidad de decidir cómo queremos que se produzcan. Pero tendríamos que importar más alimentos, ¿no? Y yo creo que pues no sé si las familias mexicanas estén en condiciones después de la pandemia de pagar alimentos más caros o importar quizá maíz barato de otros países, pero ampliando nuestra dependencia. Nosotros no somos somos autosuficientes en maíz blanco. Se importa el maíz amarillo, que principalmente viene de Estados Unidos, es transgénico y se utiliza principalmente para la alimentación del ganado y para la industria. Al final, también incluso la SADER ha mencionado que se va a impulsar a que los productores de maíz amarillo incrementen su producción para ser autosuficientes. Y también el decreto no menciona que ya vamos a dejar de importar maíz de Estados Unidos, maíz amarillo. Lo único que dice es que vamos a dejar de importar maíz transgénico. Entonces, pues no es real que no tengamos suficiencia y autosuficiencia y soberanía alimentaria con este decreto. A mí, antes de irnos a una pausa, y les dejo aquí a nuestros invitados, también por supuesto, sí, claro, aquí, Roger, una pregunta. ¿Qué pasa con un productor, no sé si de maíz, digo maíz porque es el más común, trigo, o de frutales, o hortalizas, que México es muy exitoso, trae una semilla transgénica, de la que sea, porque se importa, digamos, el maíz, que es el más común, y pues después de comérsela dice, oigan, pues me la guardo, como ha sucedido ya en la frontera de México, en la parte de Tamaulipas, sí, con Texas, y pues dice, pues me la guardo y la siembro, igual y al rato no tengo el paquete tecnológico, pero de mientras ya agarré y ya saqué una mejor cosecha. O sea, este cruce, este mercado extraño que hay con las semillas, creo que valdría la pena pensar ya en la realidad del campo. Vamos a una pausa aquí en Dinero a Debate y regresamos. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Ya estamos nuevamente aquí en Dinero a Debate, y esta pregunta, finalmente la gente actúa muchas veces en relación al precio, a los costos de oportunidad. Esta pregunta se las planteó, no sé quién quisiera responderla al principio, porque pues finalmente un campesino, un productor chico, mediano, se encuentra una semilla que es más rentable, sea o no transgénica. Y la manda a la parcela. Y la manda a la parcela. O sea, estamos ante una realidad que se vive todos los días en el campo mexicano. ¿Quién de ustedes tres nos da su punto de vista al respecto? Bueno, si quieres, Mauricio, entraría en materia. Digamos, en México tenemos lo que son las semillas nativas, criollas también,
y las semillas híbridas, ¿sí? Las semillas transgénicas en México no están permitidas, ¿sí? Entonces, el decreto lo que señala, y yo no entiendo por qué metieron el decreto el glifosato y el maíz, que el maíz es un tema diferente al glifosato. Lo hubieran hecho separado, metieron más ruido de lo necesario. Y creo, como dice Viridiana, que el tema del glifosato, como cualquier herbicida, y no nada más glifosato, debe hacerse con un uso cuidadoso, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde debemos educar a nuestros productores para que no haya daños ambientales ni de temas de sustentabilidad que requiere nuestro campo. Yo creo que ahí debemos trabajar en la capacitación, en la sustitución, como dice David, de que otras alternativas van a existir, van a proponer, que permita que México siga manteniendo, en el caso de maíz, como dice Viridiana, la autosuficiencia alimentaria. México es autosuficiente de maíz blanco. Producimos 23 millones de toneladas, consumimos 19 millones, nos sobran 4 millones que se va al sector pecuario y exportamos maíz blanco principalmente a Venezuela y a Centroamérica, a veces a Sudáfrica, porque nuestro maíz no es genéticamente modificado. En Venezuela no permiten maíces OGMs, ¿sí? Ahora, en el caso de México, que somos importadores netos, importamos maíz blanco, ¿eh? ¿Por qué? Porque aunque somos autosuficientes, por temas logísticos es más barato mover maíz de Estados Unidos que el estado de Sinaloa. Entonces hay que entender esto y yo por eso con mucho gusto a este grupo de trabajo, porque luego entran especialistas y todo, pero que no conocen el tema comercial de México. Y tú señalabas algo, Mauricio, ahorita el precio del maíz se ha subido, no por el tema del decreto ni nada, es un tema de oferta y demanda mundial, porque el maíz es un commodity. Ahorita el maíz ha subido, de los últimos 7 años, es el precio más alto, ha subido más del 40%. El año pasado el maíz en la zona del Bajío valía 4,100 pesos, hoy está en 5,800 pesos. Por eso hay una presión ahorita de incrementar el precio de la tortilla, porque es un tema de oferta y demanda que no tiene que ver tanto si somos o no autosuficientes, porque afortunadamente podemos traer materias primas de Estados Unidos a un precio que nos garantiza la autosuficiencia para el sector pecuario, como lo dice Viridiana, el sector industrial, pero también complementa en el sureste mexicano parte del maíz blanco. Entonces, la realidad, tenemos que ver todo el trasfondo, porque México no ha logrado yo no creo en la autosuficiencia alimentaria, no hay país en el mundo que sea autosuficiente de todo, tenemos que ver nuestras ventajas comparativas. México no es un país granelero por el tema del agua, por sus condiciones, entonces yo creo que hay que verlo más profundamente, técnicamente, científicamente y no dogmáticamente como actualmente nosotros estamos viendo este tipo de temas. Y yo en esto llevo 40 años, y conozco a todos los jovencito que están no eres en el tema y hay que discutirlo seriamente. Sí, David, nos hemos centrado mucho en el tema del maíz, en la posibilidad de que se combine esta nueva regulación del glifosato con esta prohibición a los maíces transgénicos, pero ¿qué otros cultivos se verían impactados con este tema del glifosato? Claro que sí, es muy importante. Como lo mencionó también Juan Carlos al inicio de su intervención, el glifosato está registrado y tiene autorización para más de 30 cultivos, ¿no? Entre los cuales, como él mencionó, maíz en México no está permitido genéticamente modificado. En este caso solamente el algodón, del cual sí está permitido genéticamente modificado. El norte es el que utiliza el glifosato en estas características, pero los otros cultivos como agave, cítricos, maíz, trigo, está permitido que lo utilicen, tiene autorizado ese uso. Entonces otros cultivos también podrían verse afectados porque no se puede utilizar el glifosato. Y esto es regresando a lo que había comentado en un principio, ¿no? Nuevamente pueden existir alternativas, otro tipo de productos, pero que sean de patente, por ejemplo, que dupliquen o tripliquen el valor de lo que actualmente utiliza un agricultor, y eso ya no le sea conveniente. Por eso es importante que dentro de las características que se busquen se contemple también este valor económico. ¿Qué tan sustentable es que él
las agricultoras utilicen otro tipo de productos, otro tipo de mecanismos para ver si al final es redituable. Pero en cuanto a que en la disminución del uso de glifosato, si fuera de una manera inmediata, podría afectar a otro tipo de cultivos, sí, a todos los que está autorizado y donde se utiliza normalmente. Viridiana, en 2 minutos, y vamos a regresar contigo ya al último corte de Dinero a Debate para las conclusiones. Estas alternativas que tú nos comentabas hace un rato, el policultivo, yo le digo acahual porque bueno, es parte de la tradición familiar. En algún momento de nuestra familia se dedicaban a cultivar en acahualito. Dinos, ¿ustedes cómo piensan colaborar precisamente con este tipo de estudios, de análisis que brinden alternativas, pues para lograr una agricultura mucho más sustentable sin que tengamos que perder precio y cantidad de alimentos? Sí, nosotros en Greenpeace México estamos desarrollando un estudio también para contribuir con las alternativas al glifosato y también en la recopilación de experiencias tanto a pequeña, mediana y gran escala para mostrar que sí existen posibilidades para transitar hacia la agroecología. Y me gustaría también aclarar el tema que ya mencionaba Juan Carlos sobre poner la responsabilidad del uso del glifosato en las agricultoras y agricultores. Consideramos que no se puede poner la responsabilidad del uso del glifosato a las agricultoras y agricultores y también, sobre todo, porque incluso es muy fácil, ya lo mencionaba él, acudir al glifosato, incluso lo pueden comprar niños, ¿no? Es tan fácil tener el glifosato a la mano que hay que tener más cuidado en eso y principalmente porque no existe una regulación al respecto. Entonces, esto es algo muy grave que se debe tratar también, incluso en la recomendación 82-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que insta a diferentes dependencias y entre ellas participó también Greenpeace, participa SADER, Semarnat. También insta a estas dependencias a hacerse cargo y a poner atención en el manejo de los plaguicidas, principalmente los que son altamente peligrosos. Entonces hay que poner atención a eso también. Y también quiero aclarar que no se trata de sustituir un insumo por otro, se trata de cambiar de manera sistémica y poder transitar hacia la agricultura ecológica o la agroecología. Y para esto, evidentemente, se tiene que dar un acompañamiento a las agricultoras y agricultores para que puedan hacer esta transición de manera adecuada. Bueno, pues definitivamente nos estás dando ahí un punto de vista muy interesante. Vamos a una pausa, vamos a regresar al último corte de Dinero a Debate, si estás de acuerdo. Sí, claro, vamos a las conclusiones de un tema pues que es altamente debatible. Muy debatible y que pues sí, puntos de vista diferentes. Regresamos en un momento. Estamos llegando ya a las conclusiones de este Dinero a Debate en torno al glifosato. Vamos a escuchar a David Soriano, director de Biodiversidad de Senacica. ¿Cuál sería, digamos que, tu conclusión, tu resumen de todo este debate que comienza con un decreto, pero que del papel va al surco y del surco a los alimentos que todos los días consumimos en nuestra casa, David? Claro que sí. Pues justo empezando con eso, que el gobierno federal trabajará en dar atención a este decreto que fue publicado el 31 de diciembre, en el cual busca encontrar estas herramientas y esas estrategias de una manera coordinada, de manera intersecretarial, viendo el lado de medio ambiente, el lado de salud, el lado de agricultura, para que los agricultores, las agricultoras tengan herramientas que les permitan seguir produciendo de una manera sustentable, de una manera que les garantice, que les pueda favorecer la salud y que no haya una afectación al medio ambiente.
buscará el gobierno estas alternativas, buscará, si no existen actualmente, buscará en trabajarlas, como se mencionó anteriormente, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que junto con otras instituciones de investigación pueda encontrar estas nuevas herramientas que puedan ser utilizadas y no haya una afectación ni a la productividad, y que también se vea beneficiado la salud de los humanos y el medio ambiente. Entonces, estar seguros que el gobierno federal estará trabajando en todas estas herramientas desde enfoques multidisciplinarios para atender este tema del decreto, particularmente en el glifosato. Eso será lo que estaremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y Juan Carlos, ¿será suficiente este tiempo para encontrar soluciones? ¿Qué otras soluciones podría plantearse la propia agroindustria y productores y productoras, como dice Viridiana, para tener una inclusión de género? Un tema de una conclusión que me invitaron la Comisión de Ganadería. Esa era una de mis reflexiones. ¿Para qué prohibir? Sí, algo decía el presidente, no prohibir lo que no sé qué. Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Eslogan de los 60. Entonces yo no entiendo para qué hacen un decreto si todavía no tenemos los productos sustitutos. Yo lo que creo que sí, y lo platicaba Viridiana, y yo estoy de acuerdo, el gobierno lo que debe regular es su uso, su manejo, ¿sí? Pero ¿para qué prohibir algo que se está utilizando, que a lo mejor sí tiene algunos efectos y todo, pero hay que darle los sustitutos, como se señala, para que el productor lo pueda usar? Ellos son los responsables, ¿sí? Pero que los regulen. Y también las empresas que lo venden, pues tienen que venderlos, así como las farmacias, regular este tipo de insecticidas. El otro de prohibir, pues también nos afecta, porque si no tenemos sustitutos y se elimina, como lo dice David, y no nada más es el maíz, hay muchos productos agropecuarios más de 30 que se verían afectados. Pero como que el maíz es nuestra bandera nacional, nuestro producto, y nos olvidamos los demás, afecta a los demás. Y entonces aquí la preocupación que existe, y tú lo decías, Mauricio, y también Rogelio, es la productividad, los alimentos, lo que tenemos que producir en México, y el otro, que sean productos que sean rentables, para que el productor tenga rentabilidad y pueda vivir en una forma adecuada de su producción. Entonces, la verdad yo me quedo tranquilo porque reconocemos a Senacica, que más que un ente político es un ente técnico, científico, que está encargado de la seguridad alimentaria, que está garantizando la sanidad y la inocuidad de los alimentos. Y la verdad eso a mí me da mucha tranquilidad, porque Senacica no va a permitir que movimientos ideológicos hagan que nos cambiemos a eso, sino que esté sustentado en ciencia. Y eso es la parte fundamental ante esta situación, y por eso no entiendo por qué salió un decreto a prohibir, si más que nada tenemos que trabajar en los sustitutos y en su manejo. Viridiana, sabemos de que Greenpeace está de acuerdo con este decreto para prohibir el glifosato, pero una agricultura sustentable tiene costos importantes. ¿Tú piensas que México está, digamos, que en la capacidad de tener esa conciencia de que una agricultura sustentable también implica alimentos más caros? ¿O inversión? No, bueno, primero me gustaría responder a lo que menciona Juan Carlos sobre por qué se está prohibiendo el glifosato. Principalmente es por el principio precautorio, que significa que ante la probabilidad de un riesgo grave, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para evitar este daño a la salud o al medio ambiente que pudiera ser irreversible. Es por eso que se están tomando estas medidas, y ya está documentado en más de 1.108 estudios científicos. La CIBIOGEM tiene un repositorio muy extenso. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, revisó más de 1.000 estudios para considerar a este producto como probable cancerígeno. Entonces, evidencia hay, ¿no? Entonces, y sobre el tema de la productividad, hay que mencionar que también el CONACYT reportó que el policultivo puede aumentar la productividad hasta en un 25%, ¿no? Entonces, por el tema de productividad también hay opciones. No queremos que tampoco se venga abajo la productividad, evidentemente, porque nos preocupa el campo y nos preocupan las agricultoras y los agricultores, sobre todo también su salud, y es por eso que apelamos a
a esta sustitución del glifosato. Y pues bueno, nosotros celebramos evidentemente este decreto como un primer paso en la dirección correcta para transitar hacia la agroecología. Y estos productos no tienen que ser más caros, porque obviamente te ahorras el tema de los agrotóxicos, de los agroquímicos, y además no tienes que estar comprando, bueno, que aquí no se utiliza el maíz transgénico, ¿no? Pero el maíz transgénico lo tienes que estar comprando cada vez, ¿no? Por el tema también de Estados Unidos, que es principalmente de donde se importa. Claro. Porque también está el caso de que se va a afectar a los agricultores y agricultoras de Estados Unidos. Tampoco eso es verdad, ¿no? Y pues bueno, no consideramos que vaya a aumentar el precio en los alimentos, al contrario, existen también muchas cooperativas que están produciendo ya de esta manera, de una manera alternativa, y pues es posible, ¿no? Ya tenemos estos ejemplos en las ciudades y a estos ejemplos es a los que hay que apoyar también, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Viridiana, muchas gracias, David, Juan Carlos. De veras que interesante. Yo creo que a final de cuentas las posiciones no están tan distanciadas, ¿no? Sí, sin embargo, pues sí queda la inquietud que pues soberanía alimentaria no es, digamos que la premisa, sino simplemente la seguridad alimentaria, porque es, digamos que de seguridad nacional el hecho de que haya alimentos suficientes en la mesa de los mexicanos y a buenos precios, sobre todo en el contexto económico en el que estamos. Aprovechando la fortaleza que ha tenido México para producir y exportar, tenemos una balanza comercial positiva que pues es lo que nos ha permitido comprar los granos que no podemos producir aquí. Pero bueno, ahí está el debate del glifosato. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por estar aquí en Dinero a Debate. Nos vemos para la próxima, donde también habrá temas de fondo a tratar. Mundo Ejecutivo presentó